Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Mauricio Nava y les doy la bienvenida a mi canal de ciencia y tecnología, Ciencia Nava. Pues en esta ocasión estamos muy contentos nuevamente porque tengo la oportunidad de hacer la presentación de mi nuevo libro titulado Astrobiología, Manual de Actividades Experimentales, un antiguo proyecto que ya tenía sobre el poder hacer un libro con actividades experimentales relacionadas con el enfoque astrobiológico que a lo largo de muchos años como maestro, pues he trabajado con actividades experimentales. Pero en estos 27 años que llevo de labor docente, pues he tenido la fortuna y a veces algunas desventajas de que han ido cambiando los modelos educativos y que han ido introduciéndose nuevas formas de trabajo. Y obviamente la repercusión también es en el campo editorial. Yo recuerdo que en la década de los 80, la década de los 90, ya siendo yo docente de ciencias, recibíamos libros de texto y aparte recibíamos el libro de actividades de laboratorio, de prácticas de laboratorio. Venía el de biología y venía el de prácticas de biología, física, prácticas de física y química y prácticas de química. Entonces, estos recursos eran valiosos porque permitían reforzar los conocimientos, sobre todo tomando en cuenta que las materias científicas deben tener una parte experimental que se lleve a cabo en un laboratorio de ciencias. Con el cambio de los modelos educativos, las editoriales tuvieron que hacer ajustes en sus producciones editoriales y dejaron de producir manuales de laboratorio, libros de prácticas de laboratorio. Y ahora los libros de texto pues traen muy poquitas actividades experimentales. Eso sumado a la desaparición de muchos espacios como los laboratorios de ciencias en muchas escuelas, pues resultó en un desafío para los maestros de ciencias el poder contar con un recurso tan valioso como es la parte experimental en las materias de ciencias. Por esa razón, desde hace ya algunos años yo tenía este proyecto de escribir un libro con algunas actividades experimentales que pudieran llevarse a cabo en espacios que no fueran laboratorios de ciencias. Podría ser el mismo aula, la misma aula, el mismo salón de clase o espacios dentro de la escuela donde se pudieran llevar a cabo estas actividades experimentales con el objetivo de reforzar los aprendizajes de cada disciplina y también de utilizar experimentos de bajo riesgo, materiales de bajo costo, utilizar materiales alternativos, reciclados, de reuso, para poder llevar a cabo estas actividades experimentales y hacer un reforzamiento adecuado de la parte teórica de las ciencias. Y aunado a eso, pues lo vinculo a mi línea de investigación, que es la astrobiología educativa, donde el recurso didáctico de la astrobiología se puede utilizar como un recurso que atraiga la atención de los estudiantes y de paso pongan en práctica todo lo aprendido a nivel teórico en cada disciplina, tanto en biología como física y química. Así que empecé a trabajar en este proyecto a principios de este año, 2025, y comencé haciendo una revisión de todos los contenidos y los PDAs, los procesos de desarrollo de aprendizaje del nuevo modelo educativo, que es la nueva escuela mexicana. Empecé a revisar los planos analíticos, los planos sintéticos de la fase 6 que corresponde al nivel de la educación básica secundaria, y empecé a seleccionar aquellos aprendizajes que en base a mi experiencia deberían de ser básicos para el egreso de todo estudiante de secundaria. Seleccioné los PDAs más importantes de biología, de física y de química, y a cada PDA le asigné, le construí una actividad experimental que permitiera reforzar ese proceso de desarrollo de aprendizaje. Y bueno, pues el resultado es, meses después, tenemos este libro que se llama Astrobiología, Manual de Actividades Experimentales, y hice la portada con algunas ideas. Por acá está el logotipo que tengo de astrobiología. Y aquí abajo pues podemos observar un exoplaneta con una luna orbitándolo, un brazo robótico vertiendo una sustancia de un tubo de ensayo en un matraz de laboratorio, y dentro del matraz pues coloqué dos moléculas,
Una es de metano y la otra es de dióxido de carbono, en alusión a las biofirmas, a las evidencias de actividad metabólica de microorganismos que pudieran existir en otras partes del sistema solar o del universo, que ese es el campo de la astrobiología. Les recuerdo que la astrobiología es el estudio del origen, la distribución y la evolución de la vida en el universo. Es una disciplina que amalgama diversas ciencias como la biología, la física y la química, las matemáticas, la geografía, la geología, y el objetivo es estudiar la vida en el universo, su evolución y su distribución. Y bueno, pues entonces el resultado es este libro que acaba de salir el 15 de mayo de este mes. Lo colocamos a la venta, está disponible para su descarga en la plataforma Amazon Libros. Ahí lo pueden encontrar con el título Astrobiología, Manual de Actividades Experimentales. Es un libro práctico, objetivo, y les voy a hacer una descripción breve para introducirlos de qué va, de qué trata el libro de astrobiología. Bueno, pasamos la portada y bueno, aquí en la dedicatoria rápidamente, en esta ocasión yo he escrito ya dos, con este es el tercer libro que escribo sobre astrobiología. Tengo otros dos libros sobre astrobiología, que es Proyectos Educativos de Astrobiología para la Escuela Secundaria, con un enfoque STEM. Lo publiqué, recién salió el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, aprovechando que una de las metodologías para enseñar ciencia es el modelo STEM. Este es uno de los libros que tengo. El otro libro que publiqué el año pasado es Astrobiología para principiantes, uno de mis libros favoritos, porque introduce a los jóvenes lectores en el apasionante mundo de la astrobiología. Y bueno, aquí hago una descripción de todos los conceptos principales de esta ciencia, que es la astrobiología. Y bueno, pues el tercer libro, ¿no? Que es el que estoy presentando, Astrobiología, Manual de Actividades Experimentales. Entonces, volviendo a la parte de la dedicatoria del libro, pues en esta ocasión dedico el libro al objeto de mi trabajo, a los estudiantes, ¿no? A lo largo de 27 años como docente de ciencias, pues han pasado por mis salones de clase, por mis aulas, cientos de alumnos que de todos ellos he aprendido algo. Yo aprendo al igual que ellos aprenden de la clase, yo he aprendido de ellos y por eso les dedico este libro a todos ellos, porque me han dado la oportunidad de aprender de ellos, de convivir y de guiarlos en el camino y descubrimiento y el aprendizaje de la ciencia. Así que este libro es dedicado a todos mis alumnos y exalumnos que he tenido la fortuna de conocer. Y bueno, de ahí pasamos, bueno, viene la semblanza de un servidor, la pueden leer ahí después con calma. Y vamos a la parte de la estructura del libro. El libro está estructurado en tres apartados. Está dividido en las tres disciplinas que se imparten de ciencias en la escuela secundaria, en la fase 6. Tenemos en primer grado biología, segundo grado física y tercer grado química. Entonces, respetando ese orden cronológico de enseñanza, pues la primera parte del libro tengo 11 actividades experimentales, cada una de ellas está enfocada a un proceso de desarrollo de aprendizaje de la biología. Y la parte intermedia del libro está dedicada a la disciplina de la física, con más o menos unos 10, 11 actividades experimentales, donde pues abordo temas como las leyes de Newton, el movimiento, la gravedad, el magnetismo, conceptos de densidad, de hidráulica, como el principio de Pascal o el de Arquímedes, los estados de la materia, que son los PDAs eh, característicos de la disciplina de física. Y la tercera parte del libro está enfocada hacia la disciplina de química que se da en tercer año de secundaria. En esta tengo aproximadamente 10 actividades experimentales donde hablo acerca de los elementos químicos de la tabla periódica, las reacciones químicas, las propiedades de ácidos y bases, reacciones redox, mezclas, separación de mezclas, propiedades de ácidos y bases. Entonces, cada una de estas actividades experimentales de biología, física y química
tiene un enfoque astrobiológico. Y ahorita les voy a mostrar cuál es el enfoque astrobiológico. Después viene el prólogo, pues donde hago toda una descripción de por qué es importante un material educativo que aborde la parte experimental en las disciplinas de ciencias. Y bueno, viene la parte muy importante que son las recomendaciones de seguridad. Como todo experimento, los experimentos no están exentos de riesgo. Sin embargo, en base a mi experiencia de casi 30 años de servicio docente, siempre he procurado hacer experimentos con bajo riesgo. Incluso aún teniendo materiales de cristal en los laboratorios en las escuelas donde trabajo, siempre he preferido utilizar, por ejemplo, frascos de vidrio, de alimentos, de conservas de alimentos, a veces utilizo materiales plásticos, siempre procuro minimizar el riesgo y claro, pues también tiene que ver con el número de alumnos que tenemos. Cuando son grupos muy numerosos, pues hay que extremar las precauciones al máximo para evitar riesgos y siempre estar al pendiente, siempre vigilando el interés de los alumnos, la seguridad de los alumnos. Así que en este libro pues también dedico un capítulo a las recomendaciones de seguridad. Por ejemplo, una de ellas, leer perfectamente la actividad antes de llevar a cabo el experimento, sustituir algunos materiales de riesgo, por ejemplo, en lugar de materiales de vidrio, utilizar materiales de plástico transparentes, eh, utilizar siempre, más bien, llevar a cabo las actividades experimentales siempre bajo la supervisión de un adulto responsable o del maestro de ciencias de la disciplina. La higiene, por supuesto, no permitir que los alumnos prueben, huelan, coman alguno de los materiales que están involucrados en la actividad experimental y sobre todo, muy importante, eh, tener un área de trabajo despejada, ordenada. Mis actividades experimentales propuestas están diseñadas para llevarse a cabo incluso en el salón de clase o en espacios con una sencilla mesa, pero que esté despejada, que sea un área de trabajo donde el maestro o el adulto responsable pueda llevar a cabo la actividad experimental. Algunas actividades experimentales previamente señaladas son recomendadas que las lleve a cabo de manera demostrativa el docente. Otras sí pueden participar los alumnos. Entonces es importante que el docente también esté involucrado en la actividad experimental, la lea, la revise, tenga los materiales a la mano y pueda incluso mejorarla, ¿no? Los materiales educativos a veces los tomamos y los podemos mejorar, adaptar a nuestras necesidades en cada uno de los espacios donde llevamos a cabo la docencia. Bueno, esa es una parte muy importante, la seguridad ante todo. Y bueno, empezamos con algunos ejemplos de cómo están estructuradas las actividades experimentales de mi libro. Por ejemplo, la primera actividad de biología, todas las actividades experimentales se van a dividir en una pregunta, un objetivo o propósito, una introducción para que tanto el alumno como el maestro tengan un marco de referencia de- en el espacio y en el tiempo de por qué se lleva a cabo esa actividad experimental, una lista de materiales, el procedimiento del experimento y los resultados, que en este caso siempre he considerado que los resultados son la parte más enriquecedora para el aprendizaje de los alumnos, porque es ahí donde el alumno pone en práctica habilidades fundamentales como el pensamiento racional, el pensamiento matemático, el análisis de resultados. El alumno ahí puede hacer inferencias, conclusiones, puede volver a lanzar hipótesis, puede hacer una lectura de tablas de resultados, de gráficas, etcétera. Entonces, la parte de resultados, yo pongo en este caso, bueno, en este caso la actividad se llama ¿cómo saber si es un ser vivo? Objetivo, identificar las características comunes de los seres vivos, que es uno de los aprendizajes básicos de todos los cursos de biología, por lo menos en el nivel secundario. Vienen los materiales, viene el procedimiento y entre el resultado es generar una tabla de resultados con características de los seres vivos, donde los alumnos pueden empezar a hacer un análisis, este proceso cognitivo que hacen los estudiantes en esta etapa de la adolescencia puede vertirse en esta tabla de resultados. Y al final de cada actividad experimental
Trato de concluir con un cuestionario de 1 a 3 preguntas, donde en ese cuestionario nuevamente se le desafía al alumno a hacer un pensamiento, un análisis de sus resultados. Y esta es la parte donde entra el recurso astrobiológico. Aquí, por ejemplo, este, preguntamos en la número 3. Imagina que eres el primer viajero espacial que llega a Marte y desciendes en una de sus cuevas subterráneas. En esta cueva encuentras una sustancia viscosa que resbala por las paredes. Y la pregunta es, ¿qué prueba le harías a la sustancia para identificar si se trata de un ser vivo o de uno que no es vivo, ¿no? Entonces, este es el enfoque astrobiológico. Yo llevo el PDA, el proceso de desarrollo de aprendizaje, a una situación de campo astrobiológica en algún planeta, exoplaneta, luna, en alguna parte del sistema solar. Y entonces, eh, de esa manera le damos como otra estructura, otro nivel de estructura a los estudiantes, y que puedan llevar a cabo un pensamiento reflexivo y una aplicación del conocimiento. Entonces, viene otra actividad, por ejemplo, número 2, tendrán células los extraterrestres. Este, por supuesto, aborda el PDA de la célula, que es uno de los temas fundamentales en todos los cursos de biología. Viene la introducción y también viene una tabla de resultados y su cuestionario. Otra, por ejemplo, ¿cómo respirarían las células extraterrestres? Aquí ya es un nivel mayor de complejidad porque estamos hablando de órganos, de estructuras respiratorias, de moléculas. Y bueno, aquí introducimos un experimento. Es un experimento que viene ya detallado, vienen aquí los materiales, que aunque aquí en el dibujo se ven matraces de laboratorio, se pueden sustituir por frascos de vidrio, de estos donde vienen las papillas de los alimentos de los bebés, o frascos de los jugos, y podemos utilizar materiales fáciles de conseguir, y trato de que sean experimentos sencillos, de corta duración, que sean, que los resultados sean visibles de manera muy explícita y que los alumnos lo puedan visualizar tanto en una parte demostrativa como en una parte individual o en equipo. Y viene el cuestionario, viene una actividad para el tema de la evolución, por supuesto viene otra para el tema de la selección natural de Carlos Darwin. Entonces, eh, voy seleccionando los principales procesos de desarrollo de aprendizaje y los contenidos de cada disciplina, tanto de biología como de física y química. Y bueno, pues esa es la parte de biología. En la parte intermedia del libro viene la parte de la disciplina de física, que en México, en el nivel secundaria, se lleva en el segundo grado, en el segundo año de secundaria. Y bueno, aquí por ejemplo, tenemos esta actividad experimental que se llama ¿Existe petróleo en la luna de Titán? La luna de Titán es una de las lunas de Saturno que está caracterizada porque tiene todo un ciclo, eh, y no es hidrológico porque sería de agua, es un ciclo parecido al del agua, pero en lugar de agua tiene un hidrocarburo como el petróleo, que es el metano. Entonces, la luna Titán es de los únicos cuerpos celestes que conocemos que tienen este ciclo, como el del agua, es decir, hay una lluvia de metano, hay una condensación, hay una evaporación, hay una precipitación. Con base en ese marco astrobiológico, pues el objetivo es comprender el concepto de densidad de un fluido, que también es una parte importante cuando vemos características de la materia en los cursos de física, por ejemplo. Entonces viene el experimento, viene el cuestionario. Otra de las actividades experimentales es el magnetismo. ¿Sí? Aquí utilizamos una aguja, un imán. Otra de las actividades es cuánto pesas en la Luna y en Marte, ¿no? Entonces, utilizando una sencilla báscula o una balanza, podemos hacer cálculos de cuánto pesaríamos en otro cuerpo celeste, como la Luna o como el planeta Marte. Viene la tabla de resultados, aquí viene su ecuación para calcular el peso, hacemos la diferencia entre masa y peso y hacemos el cuestionario. Otro, por ejemplo, clásico de la física, pues son las leyes de Newton. Y la pregunta es, ¿las leyes de Newton funcionan de la misma manera en la Tierra que en otros planetas y las lunas? Y bueno, hacemos una descripción de las leyes de Newton
y hacemos sencillos experimentos, como ustedes pueden ver, donde los alumnos pueden poner a prueba las leyes de Isaac Newton. Y introducimos el concepto astrobiológico también, qué pasaría si lo hiciéramos en la Luna o en otro planeta. Y así vamos presentando diversas actividades experimentales relacionadas con los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de física, en este caso para alumnos de segundo de secundaria. Y bueno, la tercera parte del libro pues tiene que ver con la parte de el tercer año de secundaria, que es la disciplina de química, una de las disciplinas, pues desde mi punto de vista, más enriquecedoras en cuanto a experimentos, porque en biología hay muchos experimentos que se pueden hacer. En física también se pueden hacer muchos experimentos, pero tal vez es en la disciplina de química donde los alumnos ansían llegar a tercero de secundaria para hacer experimentos, ¿no? Siempre preguntan que si vamos a hacer explotar alguna sustancia, algún material, mezclar, quieren conocer el material de laboratorio, de cristalería. Entonces, la química es una ciencia particularmente atractiva y visualmente enriquecedora para los estudiantes, sobre todo tomando en cuenta que la mayor parte de nuestros estudiantes pues tienen estilos de aprendizaje visual o cinético. Entonces es una parte muy atractiva para ellos. Bueno, aquí en esta parte presentamos el ejemplo, hará frío en Marte, tomando en cuenta el PDA, que es la temperatura, que es uno de las constantes que utilizamos en química, el conocer la temperatura de una sustancia, de un material. Y bueno, el objetivo es hacer conversiones de escalas termométricas. Introducimos los conceptos de escala Fahrenheit, Celsius, Kelvin en los materiales y podemos hacer un registro de temperaturas, conversiones con las fórmulas para convertir grados Kelvin a grados Celsius y viceversa, y vemos cómo está a nivel de partículas cada estado de la materia. Otra actividad tiene que ver con los elementos químicos, pero en los asteroides. Nuevamente volvemos a introducir el concepto de astrobiología. Los asteroides, estas rocas que viajan por el espacio, que se ha comprobado que también contienen elementos químicos, que incluso algunos científicos sugieren que los asteroides podrían ser como sembradores de la vida en diversos planetas, ya que cuando un asteroide se estrella en un planeta, pues dispersa todo esta cantidad enorme de elementos químicos. Entonces, en esta actividad experimental, pues repasamos el PDA de la tabla periódica, la estructura de la tabla periódica, visualizamos algunos elementos muy conocidos por los alumnos y vemos el cuestionario, ¿no? Otra actividad experimental es cuánto oxígeno habrá en la atmósfera marciana. Marte es uno de los planetas más estudiados desde el punto de vista científico. Hay robots que están en Marte estudiando la superficie, el subsuelo, y han descubierto grandes depósitos de agua bajo la superficie marciana y algunas detecciones de concentraciones de gases, como el metano y el dióxido de carbono. Entonces, todo este enfoque astrobiológico, pues lo podemos utilizar para hacer un experimento y repasar conceptos como la solubilidad, como qué es un soluto, qué es un disolvente, y podemos hacer un experimento muy sencillo, pero muy educativo para poner en práctica estos experimentos. También viene el tema de las biomoléculas que se ven en química, que son carbohidratos, proteínas y lípidos, y lo enfocamos a la alimentación humana y en este caso a la alimentación de los astronautas. ¿Qué come un astronauta cuando viaja a la Estación Espacial Internacional o cuando va a la Luna o en un futuro cuando tengamos una misión a Marte? ¿Cuál será este material del que tienen que alimentarse? Entonces hacemos también una revisión de cuántas calorías tiene un alimento, cuántas calorías requiere un adolescente, un deportista, un astronauta, y hacemos el cálculo y los alumnos hacen una comparación. Y bueno, así vamos viendo en química, reacciones químicas, vamos viendo cómo identificamos ácidos y bases en otros planetas, y vamos teniendo este proceso de oxidación que se lleva a cabo en este planeta, en el caso de Marte, en el caso de la Luna, y vamos viendo cómo podemos llevar a cabo este registro
en estas condiciones. Les repito, química es una de las disciplinas que más oportunidad nos da para poder llevar a cabo estas actividades experimentales y se pueden hacer de una manera sencilla y segura. Entonces, vienen descritos los experimentos. Ya al final del libro, pues viene una parte que se llama lecturas recomendadas, donde hago una referencia de algunos materiales educativos que son muy importantes, que en 27 años de servicio docente que tengo, pues he encontrado algunos materiales que desde mi punto de vista me parecen muy indicados para tanto para el docente como para los estudiantes, donde pudieran recurrir a estas fuentes de información sobre todo para cuestiones de experimentación, de indagación, de trabajo por proyectos, de trabajo por metodología STEM. Y algunos de los libros que yo he publicado también son citados aquí. Entonces, esa es la parte de, pues, descriptiva de qué va el libro de astrobiología, Manual de Actividades Experimentales, que fue publicado el pasado 15 de mayo, el Día del Maestro, fue publicado y que ya está a la venta para su descarga. Lo pueden encontrar ustedes en la plataforma de Amazon Libros, ahí lo pueden encontrar y lo recomiendo ampliamente porque estoy seguro que es un material educativo que les va a servir mucho a mis compañeros docentes, que va a enriquecer los procesos de desarrollo de aprendizaje de sus estudiantes y que puede ser también un marco de referencia para que ellos puedan hacer modificaciones de algunos experimentos, agregar otros experimentos. Los maestros de ciencia estamos caracterizados porque aprendemos a resolver problemas, ¿no? Si no funciona el plan A, vamos con el plan B, con el plan C, pero somos maestros y maestras muy dinámicos, que trabajamos y que disfrutamos mucho de la enseñanza de las ciencias. Así que, pues, les recomiendo Astrobiología, Manual de Actividades Experimentales, ya lo pueden descargar. Y esta es la presentación que hago de este libro. Y recuerden, visiten mis redes sociales, mi canal de ciencia, Ciencia Nava, está en YouTube. Suscríbanse y recuerden que la ciencia los acompañe.